Bueno, más o menos creo que ya estamos viendo que ya varias veces lo han acabado. Bueno, pues os voy a introducir a Michael Narvejado. Él es el coordinador de Smart CSOs, fue un poco el que inició el proyecto con otras ONGs, el que está ahora mismo coordinando la iniciativa a nivel europeo o global. Bueno, no sabemos cuál es la dimensión aún de todo esto. Bueno, pues nada, Michael. Hola a todos. Me alegro que habéis venido a escucharme y perdonar a los que ya habéis escuchado una presentación mía o ayer o cuando se dio en la coordinadora hace un mes y medio. Pero tengo una buena noticia. Habrá alguna foto así nueva en la presentación. Bueno, lo que voy a presentar son resultados o son ideas que se van acumulando de un diálogo que empezó hace 3 años con personas de la sociedad civil europea que tenían inquietudes sobre un cambio de modelo, un cambio de estrategias en sus organizaciones y personas todas que tenían también ganas de aprender y ganas de dar ideas. Entonces esto es, yo no soy el experto que sabe todo esto que voy a presentar, sino más bien soy el que ha juntado ideas de muchas partes como una cesta de compra. Todo lo que empezó como un diálogo de investigación, luego en estos momentos se ha convertido más bien en la idea del experimento, la idea de hacer experimentos en organizaciones y aprender a través de experimentos. Entonces, os voy a presentar lo que son 10 tesis sobre cómo, con estas ideas, se podría imaginar cómo podemos empezar a cambiar las cosas en las organizaciones. Lo primero es la reflexión, lo que es el análisis de cómo mucha gente, al menos en Europa, ve el por qué deberíamos cambiar las cosas, qué nos lleva a reflexionar, cuáles son las cosas que a lo mejor no funcionan tan bien. Y lógicamente puede haber muchas más y puede que no coincidan exactamente con vuestras experiencias, pero al menos han coincidido con muchas. Lo primero son estos gráficos que salen de un libro que salió hace 3 años de un activista medioambiental de Estados Unidos que se llama Gustav Speth. Y el libro empieza con estos gráficos. Y curiosamente esos gráficos que miden la salud del planeta con muchos diferentes índices y también con algunos indicadores económicos. Y todos en los últimos 40-50 años empiezan una subida exponencial. Y justamente, bueno, exponencial hacia lo negativo, que todo va a peor. Y justamente es cuando el movimiento, las organizaciones grandes que hoy en día existen, Greenpeace, WWF, etcétera, etcétera, hace 40 o 50 años se fundaron. Entonces, el mismo hombre dice, claro que tanto en el sector de desarrollo como también de medioambiental y como muchas otras cosas, se han mejorado mucho las cosas y el mundo sería peor, estaría en peor estado sin estas acciones y muchas batallas que hemos ganado, pero también tenemos que reconocer que tenemos una gran batalla que estamos perdiendo el planeta. Y tenemos que, eso es la primera razón, que tenemos que realmente reflexionar y sería una razón para siempre preguntarnos si podemos mejorar o cambiar las cosas. Los límites ecológicos, claro, hay muchos temas ecológicos que cada vez más sobrepasan la capacidad del planeta de absorber tóxicos, CO2, etcétera, etcétera. Entonces, las soluciones tecnológicas que siempre han estado en el centro de las soluciones, porque dentro del sistema de crecimiento económico de mercado, las soluciones tecnológicas son casi las únicas viables, porque si el mercado tiene que crecer, el consumo, la reducción del consumo no ha sido hasta ahora realmente dentro del sistema que tenemos una opción viable. Entonces,
con tantos frentes que están empeorándose, parece que la solución tecnológica no funciona. Cuando buscamos una solución para un tema, en otro tema a lo mejor empeora. Solo pensando en el coche eléctrico, que a lo mejor es una solución siempre y cuando se usa energía renovable, puede ser una solución para cambio climático, pero a lo mejor a nivel tóxico es una catástrofe por las baterías. Y también la conexión entre lo que es el desarrollo y la ecología. Lógicamente hay muchas batallas ganadas a nivel de pobreza. Ha bajado la pobreza a nivel mundial. Muchas personas han entrado en la clase media, han entrado en la clase global de consumidores, y al mismo tiempo está aumentando la huella ecológica de estas personas de forma brutal. Y la desigualdad en todo el mundo, aquí la China, también está aumentando. Entonces parece que este problema de que el mercado realmente no soluciona los problemas ecológicos, no soluciona los problemas de desigualdad, nos debería hacer reflexionar. Río y Copenhague han sido dos ejemplos donde la sociedad civil no se ponía de acuerdo. Había muchos conflictos en posiciones y en propuestas. Y eso es porque estamos organizados en silos de temas. Muchas veces no hablamos entre nosotros y lógicamente llegamos a soluciones diferentes si no tenemos en cuenta los otros temas. Luego, muchas organizaciones, tanto de desarrollo como de medio ambiente, en las últimas décadas se han hecho oír cada vez más, se han hecho respetar en la política internacional y nacional. Han llegado a ser expertos de jugar el juego político, en la táctica. Y muchas veces, claro, se han ganado estas pequeñas batallas de esa manera. Pero también de esta manera nos hemos hecho partícipe cada vez más dentro del sistema político, de las elecciones de cada 4 años y de las limitaciones políticas. Y de la misma manera, colaboraciones con empresas. Nos hemos hecho partícipe del mercado y de las limitaciones que tienen empresas de realmente aportar soluciones fundamentales a nuestros problemas. De esta manera hemos perdido muchas veces realmente la visión. Quizás la visión la tenemos, pero hemos perdido a veces la estrategia a largo plazo. Hemos perdido también muchas veces, en los últimos años se nota en muchos países realmente el contacto con la base. Con este juego de táctica, juego político, en un contexto de esos movimientos sociales que salieron a la calle el año pasado, muchas organizaciones se han encontrado desorientadas, no sabían qué hacer. Se demanda un cambio sistémico, pero nosotros con este juego a corto plazo no sabemos cómo responder. Y no tenemos respuestas muchas veces, realmente, hay que reconocer. Tema de ser expertos, de buscar soluciones, como ya he contado, de jugar el juego político y de realmente ser muchas veces incluso asesor de políticos. Aquí esto es viene de la gestión empresarial, pero se puede aplicar muy bien también al mundo de ONGs. El mundo más o menos de buscar en qué mundo nos encontramos, donde tenemos que buscar soluciones. Y en realidad, muchas veces cuando nos vemos como expertos y tenemos que salir con una propuesta política, lo que creemos que estamos en un mundo complicado. Un mundo donde se puede hacer una propuesta que es la solución. Pero en realidad cada vez más estamos en un mundo complejo donde no podemos tener las respuestas. Donde no sabemos cómo debe funcionar esa nueva economía que necesitamos. Entonces esto es otra razón que nos podría llevar a reflexionar si tenemos que cambiar las cosas, las formas de hacer las cosas y no siempre ir ahí como experto y saber las respuestas, que en realidad luego tampoco, y lo mismo pasa en la política, el político también tiene que dar la solución, pero en realidad no sabe la solución y se nota que no lo sabe. Entonces, aquí hay dos cosas. Una son las maneras de hacer las cosas y otra es qué visión
cómo pensamos que debería cambiar el mundo, qué dimensión de cambio hace falta. La gran transición salió como un escenario, como una idea de una visión que podría solucionar no solo un tema, sino la complejidad de los temas, un marco de actuación, no una visión detallada, una visión flexible yo me refiero aquí a un escenario que se hizo hace 10 años de Global Scenario Group, y compararon varios escenarios y dijeron que la gran transición es la única posibilidad, aunque sea improbable, hay que probar la única posibilidad de crear un mundo justo, un mundo sostenible, un mundo con menos guerras, etcétera, etcétera. Entonces, os voy a enseñar este gráfico aquí. La idea de este gráfico es de empezar a pensar cómo puede funcionar esa gran transición. La idea de la gran transición realmente es que hace falta un cambio profundo económico en nuestro sistema económico. Tenemos que pensar que si el mercado y el crecimiento económico son dos cosas que realmente nos retienen de encontrar las soluciones profundas para el cambio climático, la pobreza, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en que hay que reinventar instituciones como la empresa global, como el mercado financiero, también como los gobiernos, las elecciones de cada 4 años, etcétera, etcétera. Todas estas son instituciones, y la nueva economía que veis ahí a la derecha sería la visión de encontrar una economía justa, sostenible, etcétera, etcétera. Cuando la incidencia política de muchas ONGs actúan, pero también muchos otros actores como la ciencia y académicos se centran en propuestas políticas que todos directamente quieren cambiar esas instituciones. Nos movemos aquí en esta banda azul muchas veces. Entonces la idea de este gráfico es que viene de análisis empíricos, estudios empíricos y de ideas que tienen mucho sentido, que vienen de experiencias pasadas. Es la idea de que tenemos que pensar en 3 niveles cuando hablamos de cambio. Tenemos que pensar y construir nuestras teorías de cambio, y esto puede ser también un modelo que crece y mejora con el tiempo, pero la idea es que esto es quizás lo mejor que podemos pensar ahora mismo. La idea es que hace falta el nivel micro, el nivel meso y el nivel macro. Hace falta pensar en dónde pueden surgir esos nuevos modelos, esas soluciones radicales, los nuevos modelos de empresa, los nuevos modelos de consumo. Estas no pueden surgir espontáneamente dentro de las instituciones, tienen que surgir en espacios protegidos, los nichos en las comunidades locales o en las empresas o en los gobiernos, pero nichos protegidos, ahí donde agentes de cambio radicales pueden experimentar con nuevas ideas. Entonces tenemos que pensar cómo estas ideas radicales, que muchas ya existen, muchos modelos y prácticas ya existen, cómo pueden estas en algún momento formar parte del sistema o llegar a ser el sistema. Y lo otro es la cultura, nuestros marcos mentales, nuestros valores y visiones del mundo nos retienen también en el sistema. Entonces, lo que hace falta son nuevos valores, y la gran transición realmente hace mucho énfasis en que no es solo una profunda transición económica, sino también una profunda transición cultural. De los valores consumistas extrínsecos actuales hacia valores que son más de comunidad, más intrínsecos, pero también de solidaridad global, planetaria, porque realmente tenemos que crear instituciones globales que gestionan, por ejemplo, nuestros recursos naturales escasos. Bueno, eso es lo que ya he contado todo. Si vais a leer este informe que hemos hablado de puntos de apalancamiento, puntos de apoyo. El primero es el pensamiento sistémico.
En las organizaciones, pero en todo el mundo, en todas las organizaciones, ya en la academia, en nuestra educación, no aprendemos pensar de forma sistémica, aprendemos pensar de forma lineal. Entonces, en nuestras organizaciones, lo puedes ver probablemente en muchas, hemos estructurado nuestras organizaciones en silos de temas, buscamos un objetivo de campaña de cambio y hacemos pensamientos directos de cómo podemos ganar esta batalla, muchas veces o normalmente sin pensar en el sistema completo, en la complejidad del sistema, sintiéndonos parte del sistema. Entonces, el pensamiento sistémico es la idea de que realmente tenemos que salir de este mundo de solución lineal y tenemos que entrar en un mundo de soluciones sistémicas y de pensamiento sistémico y de herramientas que nos pueden ayudar en ello. Primero tenemos que pensar cómo estructurar nuestras organizaciones para no actuar siempre en silos, y tenemos que también cambiar nuestra forma de trabajar y pensar y mirar a realmente cuestionar nuestros modelos mentales, y de esto va mucho este taller. Pero también hay cosas más prácticas en el nivel de entender los efectos que puede tener una acción en el sistema en otro tema. Por ejemplo, lo que puede tener efectos en un tema de solución medioambiental en el tema de desarrollo. El siguiente tema aquí que voy a abordar en varios de estas tesis es el punto de apoyo de valores y cambio cultural que tenemos que tener mucho más en cuenta. Entonces, empezando por la organización, empezando por lo personal, por la persona misma y la organización. Esto no es solo un tema de comunicación hacia el exterior, sino es algo que, como dijo Gandhi, como lo vivió Gandhi, tenemos que interiorizar en nosotros mismos los valores que queremos ver en el mundo. Entonces, como varios estudios han demostrado, los valores sí que son importantes para nuestros temas que tenemos que solucionar. Una cultura, unas personas donde los valores que son más extrínsecos, valores, por ejemplo, consumistas, son bastante dominantes, es menos probable que esta persona actúe a favor de soluciones profundas y ayude a encontrar soluciones, ayude a cambiar su comportamiento para los temas grandes como el cambio climático, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, valores son importantes. Entonces, la idea aquí es, hay que empezar por la organización, tenemos que vivir los valores, tenemos que cuestionar los diferentes ámbitos en los que actuamos a nivel interno, recursos humanos, a nivel de comunicación, a nivel de todos los mensajes que salen de la organización, a nivel de cómo actuamos con otros colaboradores. Vivimos los valores que queremos ver en el mundo y muchas veces no lo hacemos. Muchas veces, por el tema de la táctica, nos vemos presionados de realmente jugar la partida de valores que no queremos ver. Esto no es el mejor ejemplo, a lo mejor, pero es un ejemplo de la campaña de Greenpeace del año pasado, la campaña de tóxicos, donde realmente comunicaron valores bastante consumistas, pero con el fin de convencer al público de la campaña de actuar a favor de la limpieza de cadenas de producción más limpias de menos tóxicos en zapatillas de deporte. Pero eso solo es un tema de comunicación. Aquí se trata realmente de entrar en cómo vivimos los valores en nuestra organización. Y ahí podemos entrar en cantidad de temas. Y esos, yo he visto, hay conversaciones muy interesantes que pueden salir. Ese es el primer tema. El segundo, que también es de comunicación y también es de valores, es la idea de que en la gran mayoría de las cosas todavía intentamos convencer a nuestros públicos, tanto en la política como a nivel del público general, con argumentaciones racionales. Poniendo los hechos encima de la mesa, creemos que si solo lo hacemos con suficiente
fuerza y suficiente cantidad de veces, vamos a convencer al público. Y lógicamente el argumento racional tiene algo que ver, pero la psicología nos dice que el ser humano solo en una pequeña parte funciona de forma racional. Entonces tenemos que entender cómo aquello que no se ve, aquello que no es tan visible, que son los marcos mentales, tiene un papel tan importante también en la cultura y de hecho forma parte o es la cultura, pero en las decisiones y en retenernos en todo lo que hay que cambiar a nivel institucional. Entonces, aquí lo que dijo Gaspez más o menos lo resume. Aquí también se trata de que no es tanto de hacer la propuesta política perfecta, pero es realmente empezar a pensar cómo podemos tener algún impacto en esos marcos mentales y este nivel cultural. Y como vais a hablar aquí bastante también en diciembre, el taller de ese trabajo que hizo Jonas Sachs, que es un contador de historias de relatos americano, y publicó un libro muy bueno, y que más o menos de forma sistemática nos propone una manera sistemática de cómo podemos llegar a contar historias que pueden tener un efecto en estos marcos mentales. Y la idea es de encontrar como aquellos relatos sociales, las narrativas que hay a nivel social, que consisten de millones de relatos que se cuentan y que han existido por milenios algunos y otros por centenarios. Y aquí hablamos sobre todo de aquellas historias o relatos que se han contado en los últimos 200 años, creo, de crecimiento económico, de mercado, etcétera, etcétera. La idea es encontrar aquellas historias que se están quebrando y entrar con nuevas historias allí donde hay personas o hay grupos o hay públicos que ya no creen o ya empiezan a no creer en las viejas historias. Entonces, como ya he dicho, el crecimiento económico puede ser una de ellas que existió por los últimos 200 años. Y está realmente profundamente, de forma profunda en nuestros marcos mentales. Lo mismo el mercado, la mano invisible, que es la idea de que el mercado realmente crea riqueza para todo el mundo, ya no está funcionando. Y lo nota muchísima gente, que el mercado ya no funciona. Y ya empiezan a surgir relatos nuevos. La idea es cómo podemos a lo mejor captar algunos de esos relatos nuevos que están surgiendo y usarlos. También esto de la necesidad de colaboración a nivel global. Lo vemos todos que estamos participando en procesos globales de buscar soluciones. El interés nacional es el problema más grande. El interés nacional a corto plazo económico. El interés más grande que nos retiene, que es el bloqueador de encontrar soluciones a fondo. Pero también mucha gente empieza a practicar nuevas vías que van más allá de la identidad nacional. Muchas internet y colaboraciones, nuevas comunidades que están surgiendo, maneras de colaborar a nivel internacional, quizás nos dan ideas de nuevo relato. Entonces, esta propuesta, he pasado demasiado rápido, la propuesta de que las campañas actuales son mucho de, como ya he dicho, de encontrar o dar respuestas. Dar respuestas quizás a problemas que realmente no son los problemas fundamentales. Entonces, si hablamos de una nueva visión de la gran transición, que es un marco mucho más experimental, mucho más incierto, ahí esas respuestas no funcionan. Entonces, la cuestión de cómo campañas actuales es ganar pequeñas batallas, se podría redefinir. Michael Sanders, este libro salió este año, que va mucho de cuestionar cómo el mercado ha invadido todas las esferas de vida casi en las últimas décadas. Y que quizás una de sus ideas es que campañas futuras realmente hace falta
conversación social sobre esos grandes temas, pero no hay espacios donde se habla de los temas estos, como el mercado, si debería invadir a todo. Son las grandes cuestiones morales que quizás se podrían abrir. La idea de que cuando hablamos de crear un nuevo sistema, de que también hacen falta nuevas formas de actuar, de crear redes de actores de cambio, de conectarlos, de hacer unas preguntas, como ya he dicho. Todo este proceso de creación requiere nuevas capacidades en las organizaciones. Y al final iluminar el nuevo sistema. Cuando ya empieza a mostrar que realmente es mejor. O hablando de al menos los pequeños modelos que ya están surgiendo. Entonces, aprender, como por ejemplo, del PRO común, que ya es un marco que podría ser muy interesante como modelo para una economía, aprender de ello y reflexionar cómo se puede integrar estas ideas en nuestro trabajo. Y luego empezar a pensar, en vez de siempre solo apoyar y buscar alianzas con actores que son importantes ahora mismo, que tienen que están institucionalizados, buscar quizás más las relaciones y el apoyo de los innovadores radicales que todavía no son muy visibles, pero que existen. O por ejemplo, este experimento de la economía del bien común, que se está creando en muchos países, que viene a Austria originalmente, la idea de que la empresa no se mira por el beneficio económico, sino por el bien común. Y ya esto es un experimento que se está haciendo con muchas empresas, pero todavía es a nivel muy poco visible y no tiene apoyo político. La idea que a lo mejor incidencia política podría entrar en ayudar a estos experimentos, solo como ideas. La idea de que quizás el movimiento, hace falta un movimiento global como fuerza última para apoyar esta gran transición, pero quizás este movimiento va a ser muy diferente que movimientos pasados y hace falta que sea diferente, mucho más flexible, mucho más adaptado a la sociedad en red. Ya lo hemos visto con los movimientos de calle del año pasado, que el Internet tiene un papel muy importante. Entonces, solo para pensar una idea de que los movimientos que ahora mismo están aislados, todos esos grupos, tanto de sociedad civil, pero también movimientos sociales del sur, que están en conflicto, que realmente aquí la teoría del movimiento podría ser más de encontrar conexiones, de aprender mutuamente entre movimientos, pero proponer también un marco común que podría ser la gran transición como una idea de punto de partida. Y luego este movimiento, que ahora mismo no es suficientemente visible, solo existen las semillas, pero tampoco hay que convencer a todo el mundo, sino este movimiento tiene que llegar a tener una cierta fuerza para ser visible, para tener un impacto. Y eso es lo que se llama el tipping point. Todo esto requiere recursos. Probablemente no van a ser los niveles de recursos del pasado, porque, como dice este libro, la revolución no va a ser financiada. Este gran cambio sistémico, muchos financiadores están demasiado arraigados en el sistema, no van a dar el dinero probablemente a proponer su propia desaparición. Entonces hay otros proveedores de fondos que sí que están abiertos a estos temas, pero hay que involucrarlos en las conversaciones y también hay que encontrar unas formas de financiación, como el crowdfunding, por ejemplo. Y por último, lo que ya intentamos hacer en el Smart CSOs, en el laboratorio Smart CSOs, la idea de que hay que
cultivar a nivel personal y a nivel de organización una cultura de aprendizaje y de colaboración. Y que luego las organizaciones deberían ir hacia un viaje de organización que aprende. Y lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando en el laboratorio Smart CSOs es justamente esta cultura de colaboración, de aprender, de escuchar y aprender, y de, a través de la colaboración, crear nuevas ideas y crear prototipos del nuevo sistema de organización, el sistema, si quieres, de la organización, de sociedad civil, de futuro. Y eso es lo que estamos intentando hacer con laboratorios Smart CSOs, que ahora mismo estamos haciendo pequeños procesos con actores diversos europeos, y luego aquí, esta de alguna forma, es el comienzo de hacer algo en España, y Rafa está con sus compañeras, empezando estos procesos también en España. La idea es simplemente, realmente en espacios muy experimentales, ya crear las semillas que luego queremos ver en el mundo, esas formas de colaboración que queremos ver en el mundo, en nuestras organizaciones, y también luego en la sociedad. Porque solo con esta forma de experimentar y aprender se puede paso a paso ir hacia la gran transición. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, bueno, todas las preguntas, porque una carga de información enorme. Entonces, por favor, aquello que os salga, pues sacarlo. Bueno, yo, por conocer cómo están los procesos en otros países, que nos cuentes así cuánto tiempo llevan o si se ha iniciado este proceso de reflexión antes, por lo que dices. Bueno, lo que yo estoy haciendo se ha formado un grupo, a través de este diálogo se forma un grupo que es flexible, que se van añadiendo personas, pero es europeo. Entonces, lo que hemos hecho, con muy pocos recursos, es empezar a montar algunos talleres, y ahora mismo estamos diseñando un proceso que es más estructurado, proceso de medio año que se puede multiplicar y que se puede hacer en paralelo en diferentes ámbitos, y ya hay interés de hacerlo, por ejemplo, en la Coordinadora Europea de Organización de Desarrollo, pero la idea también es mantener esos grupos más diversos de sociedad civil, pero con algo de más de estructura, para asegurar que, bueno, con una estructura que tiene un coste y una financiación, un equipo, pero con la idea de que en este medio año realmente se empiezan a hacer experimentos. Lo mismo que es la idea aquí, en un plazo muy corto, pero en un plazo más largo, empezar y apoyar a esos agentes de cambio que participan, apoyarlos para que puedan empezar experimentos en su propia organización o empezar algún experimento colaborativo entre ellos. Pero también en esos procesos vamos a tener al mínimo como 2 personas de cada organización para que puedan crear un nicho, empezar como un nicho protegido en su organización. Bueno, yo, por aclarar una cosa, en este caso, vosotros queremos que seáis esos agentes de cambio. De cierto modo, Smart CSOs es un proyecto, tenemos que entenderlo como algo que está encima de la mesa para cogerlo y usarlo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer en estas 2 sesiones es entrar por una de las vías, que es esta que hemos hablado de nuevas narrativas, y intentar llegar todo lo que podamos y coger todo lo que podamos para, de aquello que nos está gustando, utilizarlo. Y la idea es que esté todo absolutamente a la disposición de todo el mundo. Porque bueno, a veces también desde ciertos sectores sociales se vuelve a tendencias
proteger, ¿no?, espacios cada vez más cercanos. Entonces, bueno, no sé cómo está el equilibrio en ese sentido para tratar de plantar la semilla de procesos características. Bueno, con toda modestia, que yo no soy experto en la situación en España, pero yo creo que hay tendencias siempre contrarias. Lo mismo con, por ejemplo, el nacionalismo. Por un lado, claro, aumenta el nacionalismo en la crisis, pero por otro lado también al mismo tiempo, a través de Internet y a través de los movimientos, empiezan a eliminarse esas fronteras. Y yo creo que, bueno, desde mi percepción, ahora mismo, sobre todo en las organizaciones de desarrollo, por lo que he percibido en España, es, sí, a lo mejor, claro, hay que proteger lo propio y eso es lo que está pasando, pero también hay una apertura, porque la crisis es tan grande, hay una apertura hacia los pies. Por eso yo creo que estáis aquí, porque hay una necesidad y hay también, al menos en parte, hay una comprensión de que hay que hacer algo totalmente nuevo. Y tengo entendido, probablemente hace 3 años no hubiera sido tan posible empezar un debate así. Entonces me inclino más hacia el lado de que la crisis da más oportunidades. También cuando esos financiadores que realmente nos limitan en nuestros ámbitos de actuación, que realmente no podemos salir de ahí, tenemos proyectos y nos piden eso. Y si esto desaparece, y hay que buscar de todas maneras más fondos, también algunas de esas limitaciones desaparecen. Pienso yo. Yo quería hacer un par de preguntas. Una un poco sobre lo que es la teoría del cambio del sistema. Yo me acuerdo hace un par de años en algún curso presentaron la teoría del cambio de Harvard, me parece, que plantea que para que haya un cambio social, el punto de partida es que haya una insatisfacción. Si no hay ese sentimiento de insatisfacción, es muy difícil generar cambios, ¿no? Y decían, si hay una insatisfacción y frente a esa insatisfacción planteas un modelo y una hoja de ruta, entonces eso podría facilitar el comienzo del cambio, ¿no? Cuando eso lo confronto con el planteamiento de la teoría del cambio del sistema, donde el punto de partida es que los sistemas tienden a la estabilidad y por lo tanto a la resistencia al cambio, y creo que nuestro punto de partida es, no estamos ante un mundo que tenga, ante un mundo global, quiero decir, ¿no?, ante un mundo insatisfecho con su propio modelo, ¿no? Si las dinámicas son de mantener el sistema, aunque sea insostenible, aunque nos lleve a acabar con el planeta, ¿no? Pero nuestro punto de partida no es la insatisfacción por parte de la gran sociedad de este mundo global, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar, ¿no? ¿Cómo casar esto, ¿no?, con la transformación sistémica, ¿no? No sé si queda así. Sí. Esa es una pregunta. La otra es, si entiendo bien, ¿no?, me parece que el planteamiento de la gran transición al final es situarnos en un paradigma nuevo, ¿no? Sí, bueno, aceptemos que las mediaciones políticas y económicas son cortoplacistas, muy limitadas, y que ahí no está el cambio real que necesitamos y que queremos, ¿no? Entonces, situémonos en el paradigma de la transición, la gran transición, ¿no? Pero la pregunta es, yo, cuando en mi experiencia de trabajo en red con otras organizaciones, muchas veces lo que nos diferencia son precisamente diferentes culturas frente a diferentes maneras de posicionarse frente a cómo transformar el mundo, ¿no? Te encuentras desde unas que son absolutamente antisistema en su ideología, en sus planteamientos, en todo, otras que son muy posibilistas, son muy pragmáticas y que de hecho trabajan mucho, por ejemplo, la incidencia política desde el punto de vista pragmático, en el mejor sentido, ¿no? Si aquí hay una ventana de oportunidad, aprovechémosla. Esa diversidad, de hecho, forma parte de nuestra realidad. En la coordinadora, las organizaciones que formamos parte, que somos 100 o más, ¿no?, si miramos, tenemos toda esa diversidad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿trabajar esto implica que todos, de manera unívoca, hagamos este cambio de paradigma para poder trabajar juntos? Pues si es así, el primer desafío que vamos a tener es cómo hacemos que nuestras
caminen hacia un paradigma común, pero ese no es el punto de partida, ¿no? Y además no sé cómo llegar ahí. Bueno, desde mi punto de vista, yo pienso, y esto es más o menos lo que estas curvas de sistemas que nacen, otros mueren, yo creo que si el otro sistema no muestra su debilidad, no creo que haya muchas opciones de cambiar el sistema. Sí que el antiguo sistema es, como tú dices, tiende a intentar estabilizarse el máximo posible, las instituciones en ello, pero sin la insatisfacción y sin que este sistema muestre que no funciona ya, no se puede realmente encontrar una vía de sustituir el viejo sistema. Pero yo creo que esta insatisfacción es enorme ya. Es enorme, aunque no hay espacios para realmente hacerlo visible, porque el viejo sistema es dominante y los medios que están dentro del sistema, todo está jugando el partido. Pero, por ejemplo, un estudio en Austria y en Alemania de este año muestra que el 80% de las personas literalmente desea un nuevo sistema económico. Un 40% de estas personas dice que el crecimiento económico ya no les da más beneficios. Bueno, supongo que en España con otra situación debe haber algo parecido. Y lo otro, a ver, ¿cuál era la segunda pregunta? El tema de la diversidad de Sí, bueno, yo lo he dicho, pero yo creo que no es pensar en crear posiciones o estrategias unificadas, sino yo creo en el poder de aprender, en el poder de que el movimiento hacia el cambio crezca. El problema actual es que no hay organizaciones casi dominantes, al menos, que empiecen a trabajar hacia un cambio sistémico. Entonces, este grupo de organizaciones, el movimiento cambio sistémico tiene que aumentar. No tiene que ser de un acuerdo entre la coordinadora, sino tiene que ser, como tú dices, dentro de la universidad, pero cada vez más, es más o menos la idea que tengo, cada vez tiene que ser más organizaciones que se apunten. Y lo pueden hacer dentro de la universidad. Yo no creo tanto en que la gran transición es algo que hay que crear muchas coaliciones y muchas posiciones comunes, sino aprender a trabajar hacia un marco común. Es un poco la idea. Si queréis, como luego tenemos el café, pues seguimos ahí también charlando un poco profundizando. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a empezar al primer ejercicio, que es la creación de ese laboratorio y lo vamos a ir haciendo por mesas, ¿no? Entonces, bueno, Elena, ¿nos presentas?